vais a ver proyectada, que me interesa mucho porque entiendo que según la manera en la que veamos, comprendamos, vivamos lo que es la Iglesia, el significado de Iglesia, pues puede tener mucha influencia. O sea que no es... Yo quisiera reformular esa idea de voy a ir a la iglesia. ¿No? O sea, no es que recomiende que nadie vaya a la iglesia, no voy a recomendar tal cosa, pero sí vamos a tratar de reformularla, eso de voy a la iglesia, porque no es del todo exacto, voy a ir a la iglesia, ¿no? Eso no es del todo exacto y me preocupa mucho qué es la iglesia, cuándo se fundó, quién la fundó, si la fundó Jesucristo, hay una iglesia antes de él. ¿Cuándo comienza? ¿Cómo es? ¿Qué sentido? ¿Qué esencia tiene la Iglesia? Partiendo del texto de Efesios 5:32, me llama la atención de Pablo. No sé, Aitor, si podríamos bajar un poquito la luz. No sé, yo pensaba que lo iba a ver ahí, para no darme la vuelta. Bueno, así. Es un texto y que a primera vista parece sencillo, ¿no? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Sí, la encarnación de Cristo puede ser misteriosa y demás, pero ¿por qué Pablo habla de la Iglesia como misterio? La Iglesia es un misterio, muchas gracias. Y además, grande es su misterio. Vamos a ver algunos edificios de iglesias. Venga, ahí tenéis una iglesia en Moscú. En los edificios sabéis que hasta 200 años después de Pablo no hay edificios. Una iglesia, porque hay en todo el mundo edificios, hay en todo el mundo iglesias. Por ejemplo, ¿quién conoce esta iglesia? Marc, ¿te suena esta iglesia? La iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? ¿Veis cómo se refleja por encima de los edificios? La iglesia del Sagrado Corazón, preciosa en París, es decir, distintas formas, distintas estructuras. En Sudamérica también esos cristos típicos en la escultura muy elevados, cuanto más elevados mejor. O por ejemplo en la India, que cambia un poquito, ¿no? Cambia la forma, la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué expresa el ser humano? Mirad, por ejemplo, una iglesia como el Lego, ¿no? Estas son iglesias que existen, el Lego de construcciones, ¿no? Esto es una iglesia moderna hoy en día. La influencia cultural en la arquitectura es evidente, ¿no? Y nosotros, ¿esto es iglesia? ¿No es iglesia? Y ahí tenéis, por ejemplo, otra iglesia, un poco más moderna, incluso un barco, ¿no? Una iglesia que es evocando al arca de Noé, pues son construcciones para establecer una iglesia. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el sentido, cuál es la esencia de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? Vamos a hacerlo porque, claro, hay una iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo comienza? Vamos a ver el término, por ejemplo, de iglesia en hebreo. ¿Por qué es importante? El hebreo y el griego en este sentido nos van a ayudar, porque iglesia no es un término religioso al principio, no es un vocablo religioso. Adquiere ese significado. Ahora, tú hablas de iglesia y automáticamente es algo religioso, pero no era así. No era así. Entonces, en el hebreo, el término raíz para iglesia es kahal, de donde proviene kol, que es la voz de Dios. Y esto es importante porque lo van a traducir como congregación, como asamblea, como voz, como multitud, como compañía. Lo vamos a traducir nosotros, pero el hebreo entiende iglesia desde el punto de vista de la raíz kahal, es decir, voz, llamada, convocatoria del mismo Dios, que es quien va a diseñar la iglesia. En el griego ya os sonará algo más, eclesia, latín eclesia, y de ahí ya iglesia, para nosotros ya con una connotación meramente religiosa. Pero no era así. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, si cogemos un texto como el del Génesis, capítulo 3:8, oyeron la voz de Jehová Dios. Ahí tenemos el concepto iglesia, ya prácticamente en el Génesis. Oyeron la llamada de Dios, oyeron la convocatoria de Dios. La iglesia de Dios está diseñada por Dios mismo. Esto es lo que puede entenderse junto a Pablo y lo que entendieron los primeros seguidores, la patrística, en los primeros
discípulos incluso de Cristo. Vamos a hacer una pincelada muy rápida para que veáis las repercusiones que una determinada imagen de lo que es Iglesia puede afectar. Entonces lo vamos a hacer muy rápido, Es decir, a lo largo de la historia, pinceladas sobre qué ha significado Iglesia y su influencia. Por ejemplo, al principio, ya lo hemos visto y Pablo lo escribe, Iglesia es misterio, pero misterio no significa incognoscibilidad, es decir, no significa que no se puede entender nada porque es misterioso, se pueden entender aspectos, pero es misterioso porque Dios mismo la tiene diseñada en su mente antes de la creación, es decir, es un presupuesto intrínseco a la creación, no extrínseco. Antes de crear nada, Dios ya desea, tiene en mente la idea de llamar, de convocar a sus criaturas. Por lo tanto, la Iglesia es un misterio trinitario, incluso ellos lo ven así, porque hay una manifestación del Hijo ejecutando ese diseño de Dios y una diversificación del Espíritu emulando en distintos momentos en Pentecostés, animando a la Iglesia. Es decir, ellos lo ven así, una epifanía, una manifestación misteriosa de un deseo de Dios. Pero ¿qué ocurre después cuando llega Constantino, ¿no? Cuando la Iglesia se convierte en imperio? El cristianismo pasa a ser cristiandad. La Iglesia pasa a ser imperial. Es decir, un dominio total frente al mysterium, ahora es un dominium. Y esto genera una lucha de poderes. Vale, ¿quién tiene el poder? ¿El sacerdote o tiene el poder el emperador? Y se enfadan, se pelean, porque estamos hablando de unos poderes muy importantes. Hasta que Gelasio hablará de esa teoría de las dos espadas. Es decir, no, el poder secular por un lado, el poder religioso por otro. Pero los emperadores quieren tener todo el poder, el cesaropapismo, frente a la teocracia. ¿Esto qué genera? Que la Iglesia empieza a verse como una sociedad rígida, como una sociedad jerárquica, con poder, y que va perdiendo ese matiz que tenía en un principio cuando era una Iglesia misteriosa, donde llamaba Dios al hombre, donde había una espiritualidad. Tanto es así que se producen revoluciones. ¿Por qué? El decreto de Gratiano, que es el derecho de esa época, dice, no, los cristianos van a ser clérigos y seglares, y los laicos van a ser súbditos. Es decir, no eres Iglesia, no eres nadie, aquí la Iglesia somos nosotros. Esta imagen penetra, influye, repercute en la vida de las personas. Tanto es así que hay lo que se denominó las revoluciones cistercienses, es decir, laicos que dicen, no, la Iglesia está en nuestro corazón, nosotros deseamos al Señor, y se producen revoluciones como las del gran franciscanos, Fray Luis de León, hasta nuestros días, los franciscanos, que es un laico que estaba sometido a no ser nadie en la Iglesia. Bien, la Iglesia como imperio. Después, con la Reforma, se van produciendo una serie de factores que influyen para que la Iglesia se divida ya en confesiones frente a lo católico, ¿no? El protestantismo prácticamente, que hoy está muy dividido, porque entienden, ¿no? Aquí solo Cristo, solo fe, solo mediator, solo gracia, toda esa mundanización del papado, es decir, lo que habéis hecho con la Iglesia no es la Iglesia, y esto repercute en la Iglesia como confesiones, en la Iglesia en la que empieza a verse confesiones distintas, hasta llegar prácticamente con el siglo XVIII, esa época de la razón, donde el laico ya se emancipa de lo religioso y dice, no, el humanismo, el romanticismo filosófico, vamos a hacer cosas, la religión no nos sirve, esta manera de entender la Iglesia nos ha bloqueado. En cierto modo tenían razón, y hay una explosión de creatividad, la Iglesia como sociedad. La reacción es todo lo contrario, me encierro, la Iglesia se encierra en sí misma, la Iglesia no entiende que el otro lo es también, no entiende la humildad en estos momentos. Es una Iglesia cerrada en sí misma, hasta prácticamente hoy en día, que con una reacción lógica ante esto, que se produce incluso dentro del propio catolicismo con el Concilio Vaticano II, donde se abre al mundo, ¿no? Ya está bien, la Iglesia ya condenó bastante, decía Juan XXIII, se abre al mundo. Esto no es tan antiguo, 1965 a partir de ahí, ¿no? La Iglesia, ¿qué es? ¿Y qué imagen puedes tener tú de Iglesia hoy? ¿Qué sentido tiene? Hoy como sacramento de comunión, es decir, como señal, signo de algo que realmente es importante en tu vida. Bien, fundamentalmente, se llega a un acuerdo entre todos, ¿no? Protestantes, católicos, orientales, la Iglesia es cristológica y neumatológica. ¿Qué es estas palabras tan raras? ¿Qué significan estas palabras tan raras? Que Cristo está amándola,
pero estamos hablando de una iglesia universalmente única, y que hay un aspecto neumatológico, espiritual, que no se puede perder de vista, que el Espíritu trabaja por el mundo, trabaja en el mundo. ¿Esto estamos de acuerdo todos? Todos. Por eso ellos hablaban de una eclesia ab Adam, es decir, una iglesia desde Adán, una iglesia desde Abel, ¿no? Una iglesia desde el principio hay iglesia, no solo en el momento fundacional de Cristo, ¿no? Por lo tanto, no es solo un asunto moral, ¿no? La iglesia no es una institución moral donde están los santos, una iglesia para santos. No. Es una iglesia para pecadores, es una iglesia donde se producen acontecimientos de salvación, no una institución pedagógica con un maestro moral como Jesús. Por lo tanto, ese designio misterioso de Dios nos hace reflexionar, ¿no? Es que Dios ha querido la iglesia. ¿Quién funda la iglesia realmente? Dios desde la eternidad, es decir, desde antes de crearnos, para llamarnos, para convocarnos. Y lógicamente Jesús ejecuta ese momento en la historia, pero es transhistórico, va más allá. Por eso cuando decimos, no, la iglesia es una institución que unos hombres inventaron para ganar dinero, o la iglesia es este movimiento, este otro, o lo formaron los 12, no estamos haciendo exactamente valor a lo importante de lo que es la eclesiología, ¿no? Esa rama de la teología que estudia la iglesia. La iglesia la ha diseñado Dios para nosotros, desde antes de crearnos. Entonces, cuando yo me planteo situaciones en la iglesia que me han hecho daño, o que yo hago daño, o que no concibo muy bien si la iglesia la defino de una manera o de otra, esto puede afectar a nuestra vida. Claro, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, universalmente hablando. Es decir, ¿es iglesia el otro? ¿Son iglesias los demás? Bien, ¿cómo la iglesia se fundó? ¿Quién la diseñó? ¿Pero para qué? ¿Para qué sirve la iglesia? Porque con la iglesia hemos topado, decían, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Una frase de Cipriano de Cartago, además, que no está bien interpretada hoy en día. Pero, ¿para qué sirve la iglesia? Dicen muchos críticos que nos hacemos daño con ellas. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Qué finalidad puede tener la iglesia y tu manera de vivir la iglesia, de entender la iglesia? ¿Para estar en ella? ¿O para plantearte en momentos difíciles de tu vida si tengo que ir a la iglesia o si soy yo mismo iglesia? Mirad, por ejemplo, lógicamente la finalidad es la evangelización, pero ¿qué es eso de evangelizar? ¿Qué es eso de hablar, o sea, de predicar el qué? ¿Dónde comienza esto? Es el mismo Dios, lo hemos visto, el mismo Dios buscando al hombre, el mismo Dios, el primer misionero, el primer missio Dei, es Dios por iniciativa, ¿dónde estás? Él te busca primero. Pero es que no tenemos además la exclusividad de la evangelización. ¿O creemos que sí? ¿Es que pueden evangelizar otros grupos? ¿Es que pueden evangelizar otras personas? ¿Otras iglesias? La gran comisión que tanto hemos hablado, ¿no? Id y hacer discípulos. Pero esa comisión no tiene ningún valor sin la idea de Jesús anterior. Como el Padre me envió, así os envío. Es decir, la autoridad la está dando Jesús desde el Padre. No son esos 12 que reciben la orden del Hijo. El Hijo les dice, como el Padre me envió, así yo os envío. La autoridad de todo este gran programa de rescate, ahora cumplidla. Es decir, la evangelización no comienza con Jesús. Somos herederos de un programa diseñado. Jesús, digamos que es el pléroma de esa humanidad, es la plenitud de esa humanidad, como hombre perfecto entrando en el mundo, recapitulando sobre sí nuestras historias personales, las de todos, las de todo el linaje humano, las de todo el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo esta identidad, y no voy a ser no me voy a extender mucho esta noche, no os preocupéis, nuestra identidad en el mundo, nuestra identidad está en el mundo, no está fuera de él.
Esto ya habéis visto que en las imágenes sobre iglesia, en la historia, nos ha demostrado que en muchas ocasiones no era así. La iglesia es perfecta, el mundo no. Tú me escuchas a mí, yo te voy a decir cómo tienes que solucionar los problemas. Esto se vivía, incluso hasta dentro de la propia iglesia. Tú eres un seglar y tú eres un laico súbdito. Es decir, no son campañas que nosotros podemos lanzar de vez en cuando, sino es una idea de comunión con el mundo a través del acontecimiento de salvación de Dios. Es decir, esto puede provocar que obstaculicemos en ocasiones la evangelización porque no comprendamos realmente qué significa una identidad en el mundo. Podría ocurrir. ¿Qué es ese vaso de agua que finalmente Jesús enseña como verdadero motor de la evangelización? Un vaso de agua. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos pensamientos como de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? La iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Porque es una iglesia activa, una iglesia que está en búsqueda, es una iglesia que está recibiendo ese llamado de búsqueda. No es una iglesia donde trabaja de forma endogámica, de forma casi como el nepotismo entre nosotros y para nosotros, sino que es una iglesia para los demás, para los que ni siquiera parecen creer en ella, ¿no? Incluso esto lo entendió bien el concilio hacia el ateísmo, incluso. ¿Por qué? Yo decía antes, no, yo no quiero esa frase, voy a la iglesia, ¿no? Voy a ir a la iglesia. No, tú eres la iglesia. No vas a la iglesia, eres la iglesia, allá donde estés. Claro, vamos, es un verbo transitivo, tenemos que ir o no tenemos que ir, no es solo un lugar. Soy iglesia, tú eres iglesia, independientemente de la decisión que tomes. Por eso cuando los jóvenes se plantean muchas veces, porque son heridos en las batallas de generaciones, son heridos a veces y se plantean, yo la iglesia paso, no quiero saber nada de la iglesia, pero que la iglesia es la voz de Dios. A veces nosotros lo único que hemos hecho es pervertir, tergiversar, manchar. Vamos a ver algunas imágenes sobre todo lo que puede ocurrir según veas tú la iglesia o no. ¿Es verdad o no que a veces hemos pretendido, o que la iglesia como sociedad perfecta ha pretendido que quizá no seamos todos respetando la libertad de cada uno, es decir, pensemos todos de una manera, intentando todos ir por el mismo camino, es decir, coartando en cierto modo la libertad? No hablo de nuestro movimiento, hablo en general de lo que ha pasado a lo largo de la historia y de lo que puede estar pasando si tú observas este tipo de iglesia, ¿no? En donde, yo tengo la libertad de pensar por mí mismo. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a enseñarte a cantar y voy a tocar mi guitarra, pero tú no vas a cantar porque eres una rana. Ahora ya os he llamado la atención. ¡Ey! Una rana. ¿Sabéis esta rana, Edu? Una rana. No puede cantar una rana. Como no puede cantar una rana, pues no. Pero la rana quiere cantar. Claro, ¿cómo va a cantar? Distinto. Pero nos desunimos porque, claro, a lo mejor los sistemas de adoración son distintos, etcétera. No voy a entrar. Por ejemplo, ahí lo tenéis en una imagen que, por ejemplo, Fray Luis de León la entendió. En la iglesia anquilosados, en la iglesia encerrados quizá, pero con ansias de libertad. Esto lo vive él, dice, no puede ser, hay una renovación espiritual desde adentro. ¿Veis? Queremos salir, queremos hacer cosas. Muchas veces nos encontramos así porque la imagen de la iglesia es distinta, ¿no? Una iglesia fortaleza, una iglesia refugio, y una iglesia donde, y es cierto y es bueno, y te proteges, claro que te proteges. Pero no es la voz de Dios una iglesia líquida, una iglesia que fluye por el mundo, que vive la experiencia. Es decir, ¿por qué tenemos en un lado un lugar en donde yo y los míos, y está muy bien, ¿no? Protegidos, preciosos, es una imagen maravillosa de la iglesia, siempre me encantó, ¿no? Esas familias que van todos y están muy bien vestidos ese día, es preciosa dentro de la iglesia, está muy bien. Pero el mundo es la razón de ser de la iglesia. Hay que salir, hay que compartir, hay que vivir en el mundo con el mundo. Y no aceptar un dualismo que quizá nos ha alejado de las realidades de las personas que nos necesitan y que también son iglesia, o pueden serlo. Es un llamado de Dios. Pero ¿qué pasa con el remanente? Porque me preocupa esta confusión entre pueblo de Dios y remanente, ¿no?
nosotros somos el pueblo de Dios, o somos el remanente de Dios, o qué significa nuestro movimiento. Esto no vamos a entrar en este tema ahora, simplemente eran unas pinceladas de lo que es iglesia. Pero observad, por ejemplo, que aunque parezca haber cizaña en la iglesia, y estemos advertidos de esto, nuestra fe, nuestra caridad no deben ser obstaculizadas. Cipriano de Cartago, ¿no? Uno de los padres más importantes al principio. Es decir, el remanente va a vivir situaciones tensas, forma parte del pueblo de Dios, pero no es el pueblo de Dios completamente. Y además, mirad, siempre hemos dicho las características, ¿no?, del pueblo de Dios. ¿Cuáles son? Venga, a ver, ¿cuáles son las características del remanente del pueblo de Dios? A ver, los que, ¿qué? ¿Cómo os lo sabéis? A ver, los que guardan, ¿qué? Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Vale, pero mirad Sofonías, porque esto también es un remanente, y también son características de un remanente. Y en Sofonías 3, 12 y 13, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aquí hay unas características también fundamentales del pueblo remanente. Y visto así, aquí aparece la humildad. Y visto así, aquí aparece quizá algo que no aparece en la Odisea, es decir, las características de un remanente son también la humildad. Podría haber un remanente del remanente, etc. Es decir, no solo están las características de Apocalipsis. Dejadme ya para ir terminando. Y como quizás sea a lo mejor mi última predicación, me voy a arriesgar un poquito. ¿Vale? Me voy a arriesgar solo un poquito y enseguida terminamos. Dejadme una reflexión, menos mal que no es mía, de un buen teólogo adventista. Mirad, voy a leer desde aquí. Nos dimos cuenta de que al hablar de las bestias y del santuario, llegó un momento en que el adventista hablaba al adventista. Y de que no teníamos amigos fuera del adventismo. En el mundo nos hemos replegado sobre nosotros mismos. Puede ser que en ese repliegue de identidad haya hecho falta, sobre todo cuando grupos evangélicos crecían mucho y que estos llegaban a los católicos, que nosotros no alcanzábamos. Pero cuanto más cerrados estuvimos, más le dimos la espalda a Dios. Jesús dijo: apártalos del mal, pero no los quites del mundo. En los últimos años necesitamos relanzar la dimensión relacional y el diálogo interreligioso. Hay gente en nuestro medio que no está contenta con esto. Los miembros de Iglesia necesitan cohesión y conexión en este proceso. El adventismo actual dista mucho de ser un modelo único de planteamientos en la praxis religiosa y en la forma de entender el concepto de Iglesia. No tenéis por qué estar de acuerdo. Podemos hablar de desunión. Es saludable que podamos albergar bajo el mismo techo tendencias tan diversas dentro de nosotros, y lo que es peor, no reconocerlas. Puede ser un síntoma esto de libertad, o puede ser un síntoma de un espíritu exclusivista. La forma como entendamos la religión y su praxis, su práctica, marcará el planteamiento evangelístico, que es la finalidad de la Iglesia, lo que los miembros de Iglesia deseen hacer. Hay una relación directa entre el tipo de Iglesia con el que estamos trabajando y su forma de afrontar el discipulado. Es decir, la conexión sobre el término Iglesia. El asunto más delicado viene cuando en la misma congregación hay tendencias muy divergentes. No estaréis del todo de acuerdo con esta información. Pero a mí sí me preocupa aspectos de nuestra Iglesia, y sobre todo el concepto de Iglesia. Y yo ya para terminar me voy a ir al Evangelio, yo os invito al Evangelio de Marcos, capítulo 9, porque estamos viendo quizá el concepto de Iglesia, que puede cambiar mi vida. No es la organización de nadie, aunque se organiza, no es una institución, aunque haya instituciones, no es un edificio,
es mi Dios mismo llamándome. Mirad Marcos, qué interesante, en el capítulo 9, versículos 38 al 41. Juan, ese discípulo amado, Juan le respondió diciendo, es un discípulo, forma parte de la iglesia más cercana de Jesús. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Ellos han visto fuera de ese grupo, han visto a otra persona que echaba fuera demonios en nombre de Jesús, es decir, que en nombre de Jesús sanaba. ¿Y qué han hecho estos discípulos? Se lo han prohibido. Han ido y le han dicho, no, tú quieto, tú no vas a hacer esto. Y van corriendo a Jesús a contárselo con toda la sensación de que habían hecho el deber de la iglesia, ¿no? Mira, maestro, hemos visto a uno, y se lo hemos prohibido. Ay, no, ¿y cómo responde Jesús? ¿Y ahora qué dice Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que os diera un vaso de agua. Acaba Jesús de posicionarnos. ¿Por qué no trabajar de la mano de todo el pueblo de Dios que quiere hacer útiles a las personas que viven en la iglesia, inutilizadas? ¿Por qué no? No formaban parte del grupo este hombre. Jesús lo aceptó. ¿Los discípulos obstaculizaron o no obstaculizaron la evangelización? Voy a pedir a Hitor que vaya poniendo nuestra reflexión final. Iglesia, somos iglesia, no vamos a la iglesia. Reflexiona en tu intimidad sobre lo que Dios quiere en tu vida. Fue dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestar.
Parece bien terminar con una oración. Diego, ¿quieres venir, por favor? Querido Dios, querido Padre, te damos muchas gracias por buscarnos. Gracias porque no merecemos ni siquiera escuchar tu voz, pero te inclinas hasta nuestro oído para hablarnos. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque te hemos escuchado y tu voz ha sido tan agradable que seguimos viniendo a tu encuentro. Ayúdanos para que podamos invitar a otros. Ayúdanos para que podamos seguir escuchando tu voz, para poder entenderla, para poder vivirla. Seguro que habrá muchas cosas que no podremos entender, pero está claro que nos amas, no solo a nosotros, sino también al mundo que nos rodea. Danos una buena noche de descanso, que podamos seguir reflexionando sobre cómo poder escuchar mejor tu voz y cómo invitar a otros a que también te puedan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.